Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta sesión vamos a continuar hablando de relaciones de equivalencia y vamos a establecer una conexión muy importante que hay entre particiones de un conjunto y relaciones de equivalencia. Ya lo había mencionado yo. En últimas vamos a ver que esas dos nociones, la de relación de equivalencia y la de partición de un conjunto, son dos caras de una misma moneda. Inicialmente, entonces, para hablar de particiones vamos a introducir la noción de colección de conjuntos disjuntos 2 a 2. Los conjuntos de una colección se denominan mutuamente disjuntos o disjuntos 2 a 2 o disjuntos por pares si cualquier par de conjuntos distintos de la colección tienen intersección vacía. Y con esta noción podemos ahora sí definir lo que es una partición de un conjunto. La idea es muy sencilla. Si tenemos un conjunto no vacío A, entonces una partición para A es una colección de subconjuntos no vacíos de A, disjuntos 2 a 2, y cuya unión me vuelve a producir todo el conjunto A. Y quiero ilustrar esta idea con un ejemplo porque esta idea de partición viene de hecho muy asociada a lo que sería realmente partir físicamente un conjunto, si así se quiere. Los invito entonces a que veamos este video que nos muestra la idea de una partición. Bien, tenemos el conjunto A formado por los enteros del 1 al 9. Y vamos a, imagínense si quieren, pegar aquí algunos tijeretazos a nuestro conjunto y vamos a formar 5 bloques. De hecho, esa es la palabra técnica para cada uno de los subconjuntos que aparecen en la definición de una partición. Se denominan bloques. Entonces, en nuestro caso, vamos a descomponer nuestro conjunto en 5 bloques. ¿Y qué es lo importante cuando hemos hecho esta descomposición del conjunto? Primero que todo, cada elemento del conjunto quedó en algún bloque. Lo otro que es claro también de la descomposición que acabamos de hacer es que cada elemento quedó en un único bloque. No se puede tener que un mismo elemento pertenezca a dos bloques distintos. Y lo otro, que queda también claro de nuestro ejemplo, es que estos 5 bloques que hemos formado nosotros, al volverlos a recomponer, nos forman el conjunto original que teníamos. Bien, aquí en nuestra presentación auxiliar podemos ver otros ejemplos de particiones. Tenemos entonces un conjunto formado por los 6 elementos A, B, C, D, E y F, y tenemos C1, C2 y C3, 3 ejemplos de posibles particiones para nuestro conjunto. Ahora tenemos en este segundo ejemplo particiones posibles para el conjunto de los enteros. ¿Qué es lo importante entonces? Vuelvo a recalcar de una partición. Primero que todo, que debemos tener, eso sí no interesa cuántos subconjuntos, siempre y cuando sean subconjuntos no vacíos del conjunto original. Es decir, en cada uno de los bloques de la partición tiene que haber al menos un elemento. Lo otro que es fundamental, que bloques distintos deben ser disjuntos, o lo que es lo mismo, un elemento de nuestro conjunto no puede pertenecer a dos bloques distintos. Cada elemento tiene que pertenecer exclusivamente a un bloque. Y la otra condición es que la unión de todos los bloques me debe dar el conjunto original. Ahora lo que vamos a hacer es explorar la conexión que existe entre relaciones de equivalencia y particiones. En la sesión anterior hablamos del conjunto cociente generado por una relación de equivalencia definida sobre el conjunto. Y antes de formar ese conjunto cociente vimos las propiedades fundamentales que tenían las clases de equivalencia. Si ustedes recuerdan, nosotros probamos que ninguna clase de equivalencia es vacía, eso por un lado. Otra de las propiedades fundamentales eran que las clases de equivalencia
cumplían con que si eran distintas, inmediatamente eran disjuntas. Y la otra propiedad que también establecimos es que la unión de todas las clases de equivalencia me producen el conjunto original. Y esas son precisamente las condiciones de una partición. Así que ese resultado que establecimos la sesión anterior lo que me está mostrando inmediatamente es que toda relación de equivalencia definida sobre un conjunto inmediatamente genera una partición para ese conjunto. La partición es precisamente el conjunto cociente. De hecho, ese conjunto cociente también se lee de manera alternativa como el conjunto partido por la relación de equivalencia. Y ya queda clara por qué esa terminología, por qué se utiliza. Porque realmente la relación de equivalencia me induce una partición. ¿Cuál partición? La dada por las clases de equivalencia. Tenemos entonces el teorema que aparece en nuestra presentación. Si tenemos una relación de equivalencia definida sobre un conjunto, entonces el conjunto cociente es de hecho una partición de ese conjunto. A esa partición se le suele llamar la partición inducida por la relación de equivalencia. Bien, vamos ahora a establecer el paso contrario. Acabamos de ver que a toda relación de equivalencia le podemos hacer corresponder una partición. Vamos a ver ahora que al contrario también se cumple, es decir, que si tenemos una partición, a partir de esa partición podemos generar una relación de equivalencia sobre el conjunto. Bien, tenemos entonces ahora un conjunto no vacío y vamos a considerar una partición sobre ese conjunto. Bien, a partir de esa partición entonces vamos a generar una relación de equivalencia sobre nuestro conjunto y la idea va a ser muy sencilla. Vamos a decir que un par de elementos del conjunto están relacionados si y solamente si los dos elementos pertenecen a un mismo bloque de la partición. Es decir, de manera precisa, vamos a formar el siguiente conjunto, lo voy a llamar S sub C. Es el conjunto de pares ordenados de la forma XY que están, claro, en A cruz A, que satisfacen la condición que acabo de mencionar. Debe existir algún bloque en la partición de tal manera que tanto X como Y pertenezcan a ese bloque. Bueno, nuestro objetivo va a ser entonces demostrar que este conjunto que acabamos de definir nos define de hecho una relación de equivalencia sobre el conjunto A. Y la idea de la prueba es muy sencilla. Veámosla. Vamos a ver entonces que nuestro conjunto S sub C es de hecho una relación de equivalencia sobre A. Por ejemplo, queremos ver que nuestra relación es reflexiva. Bueno, tomemos entonces un elemento cualquiera X que esté en A. Como C es una partición, entonces estamos seguros de que existe algún bloque B en la partición C, tal que X pertenece a ese bloque. Y claro está, si X pertenece a ese bloque, entonces por idempotencia tenemos que X está en el bloque B y también X está en el bloque B. Y por la definición de nuestro conjunto S sub C, eso inmediatamente quiere decir que el par XX pertenece a S sub C. En otras palabras, nuestra relación es reflexiva. Voy a escribir esto para tenerlo presente. Tenemos entonces que X está en B y X está en B, es decir, la pareja XX está en S sub C y esto quiere decir que S sub C es reflexiva.
La simetría también se comprueba de manera muy sencilla. Si nosotros tenemos que un par, por ejemplo el par XY pertenece al conjunto S sub C, por definición de nuestro conjunto tenemos entonces que los elementos X y Y pertenecen a un bloque B de nuestra partición. Entonces tenemos que existe algún bloque B en la partición, de tal manera que X está en ese bloque y también Y pertenece a ese mismo bloque. Pero entonces dense cuenta, como esto es una conjunción y la conjunción conmuta, pues que esto es lo mismo que decir que Y pertenece al bloque B y X pertenece al bloque B, y eso inmediatamente nos lleva a que el par YX pertenece al conjunto y por lo tanto esto quiere decir que nuestra relación es simétrica. Terminemos entonces de escribir nuestra prueba de la simetría. Tenemos entonces que Y está en B y X está en B. Y esto nos lleva entonces a que el par Y,X pertenece a S sub C. Por lo tanto, S sub C es una relación simétrica. Bien, nos queda únicamente pendiente probar la transitividad de nuestra relación. Vamos a hacerlo a continuación. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el par ordenado X sub Y en S sub C y también el par ordenado YZ en S sub C, nuestro objetivo es llegar a que el par ordenado XZ también pertenece a S sub C. Bueno, antes de escribir la prueba, analicemos qué tenemos. Si el par ordenado XY está en S sub C es porque tanto X como Y están en un mismo bloque de la partición. Por otro lado, si el par YZ también está en S sub C es porque los elementos Y y Z están en algún otro bloque. Pero notemos acá, y eso es lo importante, que el elemento Y está por un lado en el bloque en el que está X y por otro lado también en el bloque en el que está Z. Y recordemos que un mismo elemento no puede estar en dos bloques distintos. Así que necesariamente el elemento Y, que está en el bloque en el que está X y en el que está Z, pues debe estar en un solo bloque, así que solo tenemos un bloque al que pertenecen X, Y y Z. Entre otras cosas, X y Z nos quedaron en un solo bloque y eso quiere decir que XZ está en el conjunto S sub C, es decir, que la relación también es transitiva. Escribamos ahora sí ya nuestro razonamiento. Tenemos entonces que los pares XY y YZ están en el conjunto S sub C. Existen entonces en principio bloques, llamémoslos B y C, en nuestra partición C, de tal manera que los elementos X y Y están en B y por otro lado los elementos Y y Z están en C. Aquí estamos diciendo que para el elemento Y tenemos que Y pertenece a B inter C. Pero recordemos que los bloques de una partición cumplen la propiedad de que si son distintos deben ser inmediatamente disjuntos. Aquí los bloques B y C no son disjuntos, por lo tanto inmediatamente tienen que ser iguales. Y si estos bloques son iguales, obtenemos que X está en B y Z está en B también, puesto que B y C son el mismo bloque. Por lo tanto, el par XZ pertenece a nuestro conjunto S sub C y esto quiere decir que la relación S sub C es efectivamente transitiva. Bien, hemos terminado entonces la prueba y tenemos entonces que
a toda partición de un conjunto le podemos hacer corresponder de una forma muy natural una relación de equivalencia definida sobre ese conjunto. Para fijar ideas, si tenemos la partición, entonces la relación de equivalencia la definimos de la siguiente manera. Vamos a decir que un par de elementos están relacionados si y solamente si ese par de elementos pertenecen a un mismo bloque de la partición. Como acabamos de ver, eso en efecto nos define una relación de equivalencia. Pero tenemos un poco más. Acabamos de ver que si tenemos una partición, a esa partición le podemos hacer corresponder una relación de equivalencia. Y ya antes habíamos visto que toda relación de equivalencia induce una partición. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si tomamos una partición de un conjunto inicialmente, podemos asociarle a esa partición su relación de equivalencia. Y por otro lado, a esa relación de equivalencia le vamos a asociar su partición inducida. Pues lo que vamos a ver es que esa partición inducida es exactamente la partición inicial con la cual comenzamos. Y eso entonces ahora sí nos está mostrando que hablar de particiones de un conjunto o de relaciones de equivalencia definidas sobre un conjunto es exactamente hablar del mismo concepto. Tenemos entonces dos formas de ver un mismo concepto. Tenemos relaciones de equivalencia, tenemos por otro lado particiones y son esencialmente la misma cosa. Si inicialmente tenemos una partición C, ya tenemos nosotros una manera de asociarle a esa partición una relación de equivalencia que hemos denominado nosotros S sub C. Y por otro lado, nosotros ya tenemos también, por medio del conjunto cociente, la forma de inducir a partir de nuestra relación de equivalencia una partición. Lo que quiero que ustedes vean es que esos dos caminos que acabo de mencionar son de ida y vuelta. Podríamos decir, son dos caminos, uno y el inverso del otro, de cierta manera, porque si pasamos a la relación de equivalencia generada por la partición y luego inducimos la partición asociada a la relación de equivalencia, recuperamos la partición inicial. Y ese es precisamente el resultado que vamos a ver a continuación. Ya tenemos casi todo hecho, lo único que nos falta ver es que efectivamente la partición inducida por la relación de equivalencia S sub C no es otra cosa que la partición original C. Para ver esto, pues si tenemos inicialmente X algún elemento arbitrario del conjunto, sabemos que existe un único bloque, de hecho, un único bloque B de nuestra partición al cual pertenece X. Bien, pues vamos a ver precisamente que ese bloque no es otra cosa que la clase de equivalencia del elemento X según la relación S sub C. Eso es todo lo que nos falta por ver. Y la prueba es muy sencilla. Tenemos que un elemento W pertenece a B si y solamente si entonces tanto W como X pertenecen a B. En otras palabras, si y solamente si el par WX pertenece al conjunto S sub C. Pero que el par WX pertenezca al conjunto S sub C quiere decir, recordemos que S sub C es una relación de equivalencia, quiere decir esto entonces que los elementos W y X están relacionados. Entonces tenemos que esto equivale a decir que W está relacionado según nuestra relación S sub C con X. Pero según vimos en la sesión anterior, el hecho de que un par de elementos estén relacionados es equivalente a decir que uno de ellos pertenece a la clase de equivalencia del otro. Así que lo que tenemos hasta el momento se tiene si y solo si, por ejemplo, W pertenece a la clase de equivalencia del elemento X según nuestra relación S sub C. En otras palabras, estamos diciendo que el elemento W pertenece a B
si y solamente si ese elemento pertenece a la clase de equivalencia de X según la relación S sub C. Por el axioma de extensión, eso inmediatamente ya sabemos quiere decir que los dos conjuntos eran iguales tal como habíamos anunciado. Bien, tenemos entonces ya establecida la conexión central entre particiones y relaciones de equivalencia. Como otro dato adicional, les quiero comentar que esa cantidad de particiones que tiene un conjunto, es decir, si fijamos un conjunto finito con n elementos y contamos cuántas particiones distintas podemos generar sobre ese conjunto, que es lo mismo exactamente que contar cuántas relaciones de equivalencia podemos definir sobre ese conjunto, eso nos forma una sucesión numérica muy interesante, es la sucesión de Bell, de números de Bell. Los invito entonces en esta dirección que pueden ver ustedes aquí abajo a consultar las propiedades de esta sucesión y a ver otras características importantes que puede tener. De paso aprovecho para mencionarles la enciclopedia en línea de sucesiones de enteros, la OEIS, que es un recurso muy útil para cuando ustedes quieran consultar propiedades de alguna sucesión que encuentren. Es tal vez el repositorio más grande de sucesiones y sus propiedades que hay en línea. Por el momento entonces los invito a que realicen los ejercicios correspondientes a esta sesión y nos vemos en una próxima oportunidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.